Alerta, alerta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispone a emitir sentencia el próximo 7 de noviembre, pues, la semana que entra prácticamente, sobre el derecho de réplica que pretende obligar a todos los medios de comunicación a ofrecer espacios a cualquier personaje, principalmente, pues ya lo sabe, los políticos, que se sientan agraviados por información u opiniones, aun cuando éstas sean basadas en hechos verídicos. Fíjense nada más esta barbaridad. De no atender ese reclamo, el presunto afectado podrá demandar al comunicador y al medio en el que trabaja, pues para que se atienda así su reclamo, y si no, pues obligarlo mediante mandato judicial. ¿Qué le parece? La Corte atiende así un reclamo de inconstitucionalidad que presentaron tanto el PRD, partido de izquierda que dice defender las libertades, como el mismísimo partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, entiéndase Andrés Manuel López Obrador, quien dice que no es la libertad de expresión, sino la libertad de difamación lo que se está aquí defendiendo. Así como lo más preocupante, fíjese, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, ese organismo que no da pie con bola, de veras, defiende lo indefendible en lugar de defender realmente las garantías individuales como la libre expresión y la libre prensa. Pues todos estos personajes impulsan modificar el artículo 3 de la actual ley de réplica en los medios, que a la letra dice: toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto a información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica ante el medio y los tribunales. A ver, no hay que confundirnos aquí. O sea, en primer lugar, todos somos responsables de lo que decimos. Si hay información falsa o difamante y hay pruebas para echar abajo esas versiones, bueno, está la responsabilidad de los medios otorgarse esos espacios o hacer la aclaración respectiva. Eso que ni qué, eso nos queda muy claro. Pero de ahí a que las opiniones que se puedan emitir, por ejemplo, lo que se habla de Moreira, lo que se habla de el gobernador con licencia de Veracruz, de César Duarte de Chihuahua, de todos esos gobernadores o de los secretarios de Estado o de los legisladores que se hacen utilizando su poder, utilizando el fuero para hacer tropelías, para cometer abusos, para incurrir en irregularidades. No se van a poder señalar aquí de manera, bueno, en todos los medios no se van a poder señalar, porque entonces van a ser considerados agraviantes para sus personas, y entonces va a tener los medios que abrirse para que estos funcionarios se defiendan y queden como blancas palomitas ante la opinión pública, aun cuando esto sea verdad. Cuando estos señalamientos, como ha sucedido con todos estos políticos, cuánto tiempo se estuvo señalando en los medios a Javier Duarte, y véalo, ahora es un prófugo de la justicia. ¿Cuánto tiempo se estuvo señalando al señor Padres y es un prófugo de la justicia? ¿Cuánto tiempo cuántas veces se han pues señalado irregularidades, corruptelas, vendetas, todo lo que usted quiera, y resulta realidad? Muchos de ellos quedan impunes, eso es otra cosa, pero los señalamientos que se hacen aquí y desde diversos medios de comunicación libres, que tienden a expresar las columnas, las editoriales, pues expresan opiniones al fin y al cabo basado en la propia evaluación de la opinión pública y en hechos verídicos. El PRD y Morena exigen eliminar precisamente los conceptos de información falsa o inexacta y ejercer entonces el derecho de réplica por el simple hecho de que no les parezca lo manifestado en cualquier espacio informativo. En tiempos electorales,
La autoridad en la materia, es decir, el INE o el Tribunal Electoral, obligarán al medio a otorgar los espacios como si no les fuera suficiente los millones de minutos gratis del tiempo oficial para difundir las promesas vanas de sus ofertas políticas en absurdos spots con los que bombardean a la ciudadanía en los tiempos de campaña. Esto representa sin duda alguna esta intención del PRD, de Morena y de la CNDH. Esto representa el más reciente atentado a la libertad de expresión por parte de la clase política que busca eliminar cualquier señalamiento, cualquier crítica, lo que va desde luego a inhibirla en los medios de comunicación y entre los comunicadores y la prensa, o de plano pues, eliminará los espacios de opinión en los informativos, en los noticieros y en todos los programas, según coinciden analistas y organizaciones del gremio periodístico. Los espacios informativos, sobre todo los independientes, más allá de los que pues ya saben que tienen una tendencia marcada, que ahora se esgrimen como espacios de libertad, pues se van a transformar entonces en foros interminables de explicaciones, justificaciones y de promoción de las bondades de nuestros políticos y de los funcionarios también, justificando todo lo que hacen y lo que dejan de hacer. Ellos deben estar en todo momento bajo el escrutinio público, que es una de las pocas, muy pocas herramientas que tiene la sociedad civil para vigilar su labor y para cuestionarla. Los funcionarios públicos están ahí porque ellos quisieron, voluntariamente se están exponiendo, voluntariamente deben, es como lo de la ley 3 de 3, si no quieren exponer, si temen por su seguridad, entonces que no se metan en eso, que no se metan a ser políticos, porque si no quieren exponer entonces sus patrimonios y a sus familias y todo lo que tienen y lo que han acumulado en su vida política, pues entonces que dejen los cargos políticos. Un político debe estar en una vitrina todo el tiempo, expuesto al escrutinio general, y si no, pues que mejor no se metan a ello. Si no quieren ser criticados, pues entonces que no se expongan a ser servidores públicos. Un servidor público debe estar totalmente dispuesto a ser criticado y señalado, porque entonces es la forma en que ellos pueden mejorar su labor y los podemos también premiar, que esto es muy difícil y no ha ocurrido en este país, pero pues los podemos premiar también a través de la opinión pública cuando se hagan las cosas bien. Más allá de que con esta intención de López Obrador pues se quieran convertir espacios como este en pues nada más en foros de estos servidores públicos, en foros de estos funcionarios, en foros de los propios partidos. Imagínense, al Verde va a tomar todos los espacios justificando entonces todo lo que regala, las promociones que hace y todas estas ideas que hace, o todos los partidos en sí van a tomar los medios para pues todo el tiempo estarse justificando ante la sociedad, que es la encargada a través de los medios de comunicación y de interacción como este, de denunciar estas fechorías que se hacen desde el poder público y desde el servicio también a la comunidad que son empleados al fin y al cabo estos señores. La opinión, como le digo, pues constituye la apreciación de un hecho y por lo tanto pues no puede ser considerado como falso o verdadero. Es una opinión, es una expresión de lo que a mí me parece que este funcionario está haciendo mal las cosas y me parece que es un inepto. Con eso ya pues, al día siguiente tendrá la obligación ese espacio y ese comunicador de darle el mismo tiempo al otro señor para que se defienda y se justifique. Debían los ministros de la Suprema Corte y los políticos de este país echarle un vistazo a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Si no es que uno sea malinchista o no, pero si solemos copiar lo que se hace en otros países, pues hay que copiar lo bueno, hay que empezar copiando lo bueno. Desde la creación, desde la primera redacción de la Constitución en ese país, establece
que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad en general y nunca puede ser restringida esa libertad, sino únicamente por gobiernos déspotas. ¿Qué pretenden entonces el PRD? ¿Qué pretende Morena? ¿Qué pretende López Obrador? ¿Una prensa amordazada? ¿Una prensa a modo? ¿La desaparición de la prensa crítica, tal como ocurre ahí en Venezuela, que se está viviendo una crisis social y económica, como ocurre en Cuba, como ha ocurrido durante más de medio siglo allá en Cuba, en Irán, con un gobierno teocrático, o en Corea del Norte, gobernada por un loco? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que no exista una prensa crítica? Dicen ellos que no pretenden coartar la libertad de expresión, sino únicamente delimitar la libre difamación. Es opinión, carajo. Al fin y al cabo es opinión, y la opinión es libre. Si se quiere modificar, si se quiere acotar, la opinión es acotar el pensamiento. Y si se acota o limita la libertad de pensar y de prensar, hablando de la prensa, pues estamos más que jodidos. Como diría el presidente de la República, que no se levanta pensando en joder al país, pues hay muchos políticos que al parecer sí se levantan pensando en cómo joder a México. Si al menos 8 de los ministros apoyan esta idea que promueve el PRD, Morena y la CNDH, ya incluso la comisionada de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México ya se pronunció en contra de esta intención de la CNDH, la nacional, y de estos partidos políticos, porque dicen es una censura previa. Obviamente se va a inhibir. De por sí en los grandes medios de comunicación, lo sabemos porque hemos trabajado en muchos de ellos, pues se ejerce la autocensura. Hay que quedar bien con ciertos sectores, hay que quedar bien con ciertos políticos. Ahora pues se va a eliminar de plano la poca opinión o la poca editorialización que se puede hacer en esos espacios, y de plano en los espacios independientes, pues como este, desaparecería precisamente este espacio, el espacio editorial, y entonces nos dedicaríamos, como la mayoría, a ser meros boletineros sin expresar ninguna opinión y sin permitir tampoco que se emitiera alguna opinión a través de esta vía, porque entonces o seríamos demandados o tendríamos que cederle a todos los que quieran entonces opinar y justificarse e ir en contra de lo que aquí se opine o en cualquier otro espacio. ¿Qué le parece? Este es un gran peligro para la democracia en realidad. Sería un retroceso mortal para la democracia de nuestro país, que está pugnando por salir adelante y no por ir hacia atrás. Y hay que tener muy en cuenta quién está promoviendo esto. Un señor que quiere ser presidente de la República, un señor que se ha dicho muchas veces, tendríamos un régimen como el que se está viviendo allá en Venezuela. De plano, así se lo digo, con esta intención de delimitar y de cambiar la ley del derecho de réplica en los medios de comunicación. En los medios de comunicación hay la responsabilidad de sustentar lo que se dice y, claro, hacer las correcciones respectivas cuando se llega a incurrir, porque puede pasar, en algún error. Pero no son los medios para que entonces estos funcionarios públicos y estos políticos se la pasen justificándose y promocionándose. Hay que exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que defienda la libre expresión, que defienda el libre pensamiento y que defienda la libre prensa. Allá en los Estados Unidos, como le digo, muchas veces suena uno como malinchista, pero es la verdad. La libertad de expresión que está contemplada en la primera enmienda prácticamente no pone ninguna cortapisa a la libertad de prensa y de pensamiento, no solo en la prensa, sino de cualquier ciudadano, y con ello se defiende. Se incurre, sí, a veces en excesos, pero esos excesos son responsabilidad de quien los comete, única y exclusivamente. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.